Bien, para finalizar con el tema de rectificadores de onda completa, acá disponemos de otro circuito rectificador de onda completa, pero ya no con un puente de diodos, ya no con los 4 diodos, sino con 2 diodos. Pero a diferencia de los circuitos anteriores, acá trabajamos con un transformador con punto medio. Bien, este es el punto medio del transformador. Bien, para estudiar cómo funciona este tipo de rectificador, bueno, primeramente tenemos que ver cómo está constituido este circuito. Acá tenemos que esta fuente de tensión alterna hace el papel de lo que sería la red de tensión alterna. Bien, este es un transformador con punto medio, es decir, esta es la etapa de transformación, es decir, yo ingreso con una señal alterna y salgo también con una señal del tipo alterna. Bien, este es el rectificador, que consta de básicamente 2 diodos, y este es mi resistor de carga. Bien, la señal o la tensión, la caída de tensión en este resistor de carga es la tensión que yo tengo a la salida del rectificador. Bien, y acá en este osciloscopio voy a mostrar, o este osciloscopio mejor dicho va a mostrar lo que es la forma de onda de la tensión de entrada, y este osciloscopio la forma de onda de la tensión de salida, que para entenderlo se va a hacer una pequeña simulación al respecto. Bien, como se observa, la forma de onda de la tensión de salida es idéntica a la en forma de onda, por supuesto, no en valores de tensión, en forma de onda es idéntica a la que se tenía a la salida de un puente rectificador. Bien, obviamente porque este también es un rectificador de onda completa. Bueno, se observa que acá a la entrada tenemos una señal alterna, que es la señal que yo tengo a la salida de mi transformador con punto medio, y como ya dijimos anteriormente, la tensión de salida del rectificador es esta, que es del tipo continua pulsante. Bien, para entender cómo funciona esto, se va a partir de lo siguiente. Si nos fijamos bien, el osciloscopio está mostrando la forma de onda que hay en el secundario de este transformador, bien, pero entre los nodos 3 y 4. Bien, este punto medio va a estar a un potencial de 0 voltios, que es mi potencial de referencia. Bien, lo que van alternando, las tensiones lo que van alternando son en valores de tensión son estos nodos, el 3 y el 4, que primero, por ejemplo, en el semiciclo positivo, yo voy a tener que el nodo 3 está a un potencial mayor que el nodo 4, es decir, tenemos positivo, negativo, mientras que en el semiciclo negativo se invierte la polaridad, quiere decir que ahora el nodo 3 está a un potencial negativo y el nodo 4 va a estar a un potencial positivo, en otras palabras, negativo, positivo, se invirtió la polaridad. Ahora, pasemos a explicar cómo funciona esto. En el semiciclo positivo, ya habíamos mencionado que teníamos acá un potencial positivo y acá un potencial negativo. Es decir, acá tenemos positivo, negativo, con lo cual el que conduce es el diodo 1 y no el diodo 2. De estos dos diodos, durante el semiciclo positivo conduce solo el de 1. ¿Por qué? Porque al estar este nodo en potencial positivo, el ánodo del diodo de 1 pasa a estar a un potencial mayor que el de su cátodo, con lo cual el diodo 1 queda polarizado en directa, es decir, que es el equivalente a una llave cerrada. Mientras que el nodo 4, al tener un potencial negativo, el ánodo del diodo 2 queda un potencial menor que el de su cátodo, con lo cual el diodo 2 queda polarizado en inversa, que es el equivalente a una llave abierta. Bajo esas condiciones, la corriente, al tener el nodo 3 un potencial mayor que el nodo 4, la corriente parte por el nodo 3, circula por el diodo 1, llega a este nodo azul, no va a retornar, obviamente por el nodo 2 no puede retornar porque ese diodo está en inversa, es decir, está abierto, es el equivalente, perdón, a una llave abierta, entonces la corriente pasa a circular por el resistor R1, sigue por el cable verde y llega hacia el punto medio del transformador, observándose que tengo esta forma de onda. Bien. Ahora, cuando
Ahora, cuando se invierte la polaridad, es decir, cuando tenemos el semiciclo negativo, tenemos que el nodo 3 está a un potencial menor que el nodo 4, es decir, el nodo 3 está a un potencial negativo y el nodo 4 está a un potencial positivo, con lo cual ahora se invierten los papeles, se invierten los roles, es decir, el diodo 1 no conduce y el diodo 2 sí conduce. Bien, con lo cual la corriente parte por el nodo 4, circula por el diodo 2, llega a este nodo azul, no puede retornar por D1, perdón, no puede retornar por D1 porque ese diodo está en inversa, entonces retorna o circula, mejor dicho, por R1, vuelve por el cable verde y llega hacia el punto medio del transformador, bien, obteniéndose esta otra porción de la forma de onda, bien, con lo cual se obtiene a la salida del rectificador, es decir, la tensión en R1, en la caída de tensión en el resistor R1, es la tensión a la salida del rectificador, es decir, esta. Se obtiene que una señal de tipo continuo, pero pulsante. Bien, continua, ¿por qué? Porque nunca invierte su polaridad. La corriente por R1 siempre circula en este sentido. Es decir, del nodo 5 hacia el nodo de tierra y de ahí retornando al punto medio del transformador. Bien, si la corriente nunca invierte su sentido de circulación, eso significa que la tensión nunca invierte su polaridad. Siempre mantuvo su misma polaridad, positiva, o a lo sumo, bueno, en estos puntos será 0, pero después siempre es positiva. Bien, por ende, estamos en presencia de una señal del tipo continua pulsante. Con esto básicamente esto sería una breve explicación donde quedaría redondeado el tema de rectificadores. Bien,